Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les vengo a presentar una tremenda charla de María Trinidad Gutiérrez y su experiencia en el AMDA. Esta charla se dio en la inauguración de la exposición gráfica Momentos, Movimientos, la disidencia sexual, volvemos a los márgenes del 2023. Y sin más por el momento, los dejo con María Trinidad. Bueno, pues en ese archivo vamos a encontrar mucho material del periódico. Por ejemplo, me encontré el primer número del periódico de Lambda, que fue nuestro periódico se llamó Nuevo Ambiente. Este tamaño es un tamaño precioso, enorme, y aquí los artículos que vienen en el periódico pues nos hablan mucho de los temas que eran de nuestro interés. Por ejemplo, dice Lambda, un año de lucha, que es como un recuento. Este primer número salió en 1979. En la marcha de 1979 llevamos ya a vender este periódico. Otro artículo que habla de qué es el feminismo, nuestra imagen, siendo gay en la ciudad, feministas y homosexuales, ambiente internacional y otros artículos. Esto, este contenido del periódico, por ejemplo, cuando nos preguntamos qué es el feminismo y por qué nos ubicábamos como un grupo feminista, resulta que encontré un material muy interesante que es escrito obviamente en máquina de mecánica, ¿no? Que dice 8 preguntas y sus respuestas sobre el grupo Lambda de liberación homosexual. Quiero decir que si bien al principio nosotros nos llamábamos de liberación homosexual, el grupo Lambda de liberación homosexual, a partir del segundo año, quizá, no sé si hasta, pero más bien como en el segundo, viendo la necesidad de ser nombradas las lesbianas, nos empezamos a llamar Grupo Lambda de Liberación Lésbico Homosexual. ¿Qué sucede? Que en el mundo realmente la misoginia ha borrado la participación de las mujeres y en algún momento dijimos es necesario empezar a nombrarnos y que nuestra existencia sea reconocida. Pero, por ejemplo, dice aquí, en este escrito, que, bueno, si alguien quisiera estudiar qué fue lo que proponía Lambda, esas 8 preguntas son básicas. Dice, ¿qué es Lambda? Y dice, es una agrupación que lucha por la liberación de las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales. Entonces no teníamos todos estos acrónimos o esto que hoy pudiera ser las expresiones de género. No sé si tienen que ver las expresiones con las identidades erótico-afectivas. Yo creo que usábamos otro tipo bueno, no nada más nomenclatura, sino la perspectiva era visibilizar la existencia de la diversidad sexual, que no todavía hablábamos de disidencias sexuales ni de diversidad, sino que en todo ese espectro de posibilidades que ya habían sido estudiadas desde la sexualidad, no había personas 100%, eran mínimamente las personas 100% heterosexuales o 100% homosexuales, sino que había distintas maneras de vivir y de expresar la vida erótica y amorosa. Y en ese sentido, Lambda, fíjense qué bonito dice, es una agrupación que lucha por la liberación de las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales. Y luego dice, hablando de por qué es un grupo de liberación, y dice, ¿por qué estamos luchando? Exigimos nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y quiero decir que no estaba de moda el lenguaje incluyente, establecidos en la Constitución. Nos movilizamos contra la persecución policíaca. Debemos recordar que en México, en los primeros años, pues después del 60, de los años 60, los años 70, vivíamos en unos entornos verdaderamente muy represores. La policía tenía, digo, pues muchas maneras de extorsionar y de detener arbitrariamente a la gente, quizá ahora menos, aunque lo pueden seguir haciendo, pero ahora tenemos un marco que nos habla de la no discriminación, nos habla de
el respeto a la diversidad, etcétera, y las identidades, pero en aquel entonces era muy grande la represión a la que nos exponíamos por parte de los cuerpos policíacos. Y nos dice aquí, ¿por qué es un grupo de liberación? ¿No? ¿Qué tipo de movimiento pretendemos constituir? Y dice, el movimiento de liberación gay, que también así se le llamaba, gay abarcaba a hombres y a mujeres, debe de ser de nueva naturaleza. Por ser un movimiento libertario, debe reflejar las inconformidades, sentimientos y necesidades de nuestras vidas cotidianas en un proceso solidario permanente que nos permita la concientización de todo lo que nos oprime y su transformación. O sea, ese discurso liberacionista obviamente nos hacía estar al lado de grupos, particularmente de la izquierda y de feministas. Y nos dice, por ejemplo, ¿por qué se define el grupo Lambda como feminista? Y dice así, en primer lugar, porque deseamos ser consistentes con el carácter mixto de nuestra agrupación. En segundo lugar, porque la opresión homosexual se desprende de la opresión que sufren las mujeres como sexo. Y en tercer lugar, vemos en el feminismo la más amplia posibilidad de confrontación con el machismo. O sea, eso que expresa la definición de Lambda seguiría siendo muy importante el día de hoy, porque había un proyecto liberacionista que levantaba esta dignidad, estos valores de respeto y contra la opresión de cualquier forma, de cualquier tipo de persona, ¿no? Dice, en síntesis, la opresión de las mujeres heterosexuales, lesbianas y las que afectan a los homosexuales proviene de un modelo de sociedad masculina heterosexista que se afianza en el poder por medio de la familia, la religión, la escuela, las fábricas, y luego entonces nuestra lucha general es la misma. Incluso consideramos que que no habrá liberación gay sin la liberación de las mujeres y viceversa. Estos espacios de confluencia con el movimiento feminista pues nos llevaron obviamente a solicitar ser parte del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, y en 1979 Lambda en particular ingresa a este frente, y en 1982 nos incorporamos a lo que fue un gran espacio de la izquierda en México que se llamó el Frente Nacional contra la Represión. En ese espacio llegamos a ser parte de la coordinadora nacional. Esa coordinadora nacional, pues obviamente articulaba y movilizaba a todos los movimientos de este país, quiero decir, a los sindicatos, a los movimientos del ámbito rural o campesinos, y en particular se hacía la lucha por la liberación de los presos políticos y por la amnistía que de hecho se logró de los presos políticos que venían pues desde la guerra sucia llamada así, logramos pues además de la amnistía el que aparecieran con vida muchos de los compañeros o compañeras que habían sido desaparecidos por motivos políticos. Ahora, yo recuerdo que en algún momento llegamos a decir que obviamente doña Rosario Ibarra de Piedra era quien encabezaba esa lucha en la organización que se llamó Eureka, que había alrededor de 700 desaparecidos o presos políticos en este país. Hoy hay 100,000, más de 100,000 personas desaparecidas. En ese sentido, nuestro país como que no ha progresado mucho. Y en la otra parte del grupo era que nos definíamos como parte de la lucha socialista y decíamos, ¿por qué ser socialista? ¿Por qué Lambda se ubicaba como socialista? Y dice, en base de una estructura social capitalista como la nuestra, en la base existe una línea de pensamiento que maneja a toda la sociedad para proteger y reproducir los intereses de unos pocos. A estos no les conviene que nosotras y nosotros seamos y nos manifestemos como somos, pues somos su gigantesco punto de interrogación frente a todas las relaciones que los explotadores han establecido para dominarnos. A los capitalistas no les importa
aplastar a obreros, campesinos, minusválidos, físicos y psíquicos, mujeres y homosexuales para lograr sus beneficios, sus intereses que son diferentes a los de la gran mayoría de la población. Ese análisis político que hacíamos, que nos llevaba a ser parte del movimiento de izquierda, pues obviamente nos dio un lugar, y yo digo que tanto así que hasta hoy en día resulta ya políticamente incorrecto discriminar o marginar, aunque ciertamente que todavía falta legalizar el que no se hagan estas terapias de conversión en todo el país, ponerlo como un delito. Esas terapias de conversión es algo que se ha logrado avanzar en el país, pero sigue siendo un pendiente, ¿no? Bueno, y entonces, como los grandes pilares, digamos, eh, del grupo, en particular de Lambda, pues eran estas perspectivas feministas, socialistas, no veíamos al lado de la izquierda y nos ganamos un espacio en estos movimientos. En particular, por ejemplo, cuando participamos en la gran huelga de hambre de las madres que se pusieron en catedral y que se encadenaron y que pues por varios días estuvieron ahí resistiendo hasta lograr la amnistía, pues nos ganamos un lugar porque hubo compañeras y compañeros del grupo que entraron a la huelga de hambre. Yo recuerdo que hicimos una asamblea para decidir quiénes entraban a la huelga de hambre. Estábamos ahí junto con estos movimientos. Fuimos parte de, no quiero decir que íbamos a apoyar, porque a lo mejor hay quien piense que andábamos apoyando, no, éramos parte de esos movimientos y nos involucrábamos y obviamente nos comprometíamos seriamente con ello. La manera en que hacíamos nuestra labor de información y contrainformación, dado que teníamos en contra la ideología que hablaba de que éramos enfermos, no hace mucho todavía, hace como 20 años todavía la homosexualidad estaba clasificada como una enfermedad mental, éramos potencialmente criminales, porque así nos ponía la prensa amarillista, éramos pecadores según la iglesia, etcétera. Entonces teníamos que hacer mucha labor de información y contrainformación. Y hacíamos, por ejemplo, estas pegatinas, que hay una pequeña pegatina, que pegábamos en los autobuses, en los transportes públicos, y tenían el teléfono, por ejemplo, si es que le poníamos, si te detienen por ser homosexual o lesbiana, no te dejes extorsionar, háblanos por teléfono. Y entonces los fines de semana había un grupo que daba el servicio de apoyo si hablaban y teníamos como respuesta inmediata de vamos a sacar a tal persona de la delegación o vamos a movilizarnos. En Tlaxcuaque, por ejemplo, hicimos alguna vez, que eso solamente las que estamos ya más viejas nos acordamos, Tlaxcuaque fue el lugar donde desde la Secretaría que ahora creo que se llama Seguridad, pero antes era la policía, se ordenaban esas acciones que eran redadas y nos golpeaban y nos extorsionaban y demás. Y entonces hicimos un acto, un meeting justo en Tlaxcuaque para hablar, denunciar lo que estábamos viviendo. En 1982, por ejemplo, hubo un gran movimiento que fue el paro cívico nacional en todo el país. En ese paro cívico nacional, nosotras del Grupo Lambda decidimos ir a hablar y hacer un meeting en lo que antes fue la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Había una procuradora, Victoria Dato, que era terrible esa señora, ¿no? O sea, era misógina y era homófoba y era lesbófoba, todo lo que se puedan imaginar. Y entonces en ese momento, que fue un momento de gran movilización para todo el país en el paro cívico nacional, desde Lambda decidimos ir a hacer un meeting y a las puertas de la Procuraduría del Distrito Federal. Obviamente cuando llegamos y nos empezamos a juntar ahí en la Procuraduría, pues no, nos fueron a preguntar que quién iba a pasar a hablar con la procuradora, nosotros no lo habíamos pensado, pero sí fuimos a hablar con ella porque queríamos realmente incidir
en detener la represión policíaca que se vivía de manera constante e incluso por paramilitares. En, la, en el movimiento que impulsó la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra a la presidencia de la República, que fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República, nosotras conformamos el CLARI, perdón que ya está un poquito oscuro aquí, el CLARI, que este es un volante del CLARI, Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra, esas son las siglas del CLARI. Para la cuarta marcha, nosotras ya teníamos conformado el Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra. Entonces, tuvimos algunos eventos que movilizaron a la gente antes de la cuarta marcha, y nosotras teníamos en particular, junto con el FAR, compañeros artistas, músicos en el grupo que se llamó Música y Contracultura, donde estaban Humberto Álvarez, Mayito, que le decíamos Mario, un compañero de los primeros que fallecieron de VIH-Sida. Y entonces se hizo un evento en el Parque México, en la colonia Condesa, que fue reprimido por realmente un grupo paramilitar, porque llegaron compañeros con bats, todos con bats, a golpearnos y a corretearnos. En ese momento, que fue la represión, logramos detener a algunos compañeros, los llevamos entonces a la delegación, que era a donde iban uno a dar, y precisamente cuando nos entrevistamos con la procuradora del Distrito Federal, le dijimos pues que queríamos que se diera seguimiento a esa demanda de cuando habíamos sido golpeadas, golpeados y habíamos sido reprimidos por ese grupo que nosotras ubicábamos como paramilitar, porque obviamente no era un grupo de uniformados, pero sí tenían un entrenamiento que se mostraba pues al usar los bats y al organizarse para reprimirnos. Entonces, ¿cómo hacíamos la lucha? A mí de repente las chicas jóvenes me preguntan, oye, ¿cómo luchaban antes? Pues hacíamos pintas en las bardas, en las calles, obviamente con un mecanismo de autoseguridad, digamos, teníamos siempre que usar tenis, o bolsas, brochas y pinturas que pudieran cargarse cómodamente. No usábamos tanto los sprays como ahora se usaban, pero eran los espacios con los cuales nosotras informábamos, por ejemplo, de las marchas. Y quiero decir que las marchas no eran las cuestiones más importantes del movimiento, porque a veces cuando yo digo que yo asistí a la primera marcha y asistí incluso hasta la 30ª marcha, que yo promoví, organicé el contingente de pioneras, pues la gente puede llamarle la atención, pero lo más importante no era la marcha, lo más importante era lo que hacíamos alrededor de todo el año en escuelas, en sindicatos, en espacios del movimiento feminista de la izquierda, en los medios de comunicación. Teníamos mucha participación en revistas, en periódicos, se mandaban artículos y sobre todo también hacíamos mucho trabajo de fomento, digamos, a los grupos de distintas ciudades del país. O sea, si bien Lambda y de alguna manera el grupo promotor del movimiento nace en la Ciudad de México, para nosotros era muy importante que promoviéramos la creación de otros grupos en Colima, en Tijuana, en Jalapa, en Cuernavaca, en distintos lugares había grupos, pero además nosotras nos solidarizamos con movimientos, por ejemplo, de cristianos gays de la comunidad católica, no católica, era la iglesia de la comunidad metropolitana, otros grupos que eran básicamente de convivencia, había un grupo que se llamaba Horus, otro grupo que se llamaba Nueva Batalla, y cuando en 1982 Lambda logró tener un local, hacíamos muchas reuniones de análisis y de compartir espacios con otros grupos. Nuestro trabajo también fue crear otros grupos, porque no queríamos que todos los grupos fueran la reproducción de Lambda. O sea, nosotros teníamos un proyecto político y quien quería podía entrar, pero si había gente que decía, pues nosotros nos queremos reunir para jugar voleibol,
o para hacer paseos, que también nosotros teníamos, por ejemplo, un comité deportivo, ¿no? Que tenía un grupo de básquetbol y etcétera. Pues obviamente apoyábamos el espacio, la difusión de qué era ese grupo, de cómo acceder a ellos, etcétera. Entonces, pues nuestro trabajo fue en mucho eso, generar nuevos grupos, generar espacios de análisis y de discusión con el movimiento feminista, con el movimiento de la izquierda en México. Y bueno, algo que está como muy presente en esto que les estoy comentando de ser feministas y socialistas. Bueno, aquí hay una foto que no sé si se alcance a ver, yo creo que ya está muy oscuro, de la 15ª marcha a la que fui. Pero en esta marcha, que fue de la sexta marcha, por ejemplo, repartimos unos volantes y estos volantes hablaban de alto a las racias, no más represión policíaca, hagamos sentir la presencia lesbiana, junio, mes del orgullo homosexual, y esta parte que tenía que ver con el alto a la represión. Nosotras ubicábamos nuestro nombre de Lambda, pero también como teníamos que romper ese estigma de ser enfermos, criminales, asesinos, etcétera. Y entonces por eso también representábamos, además con el triángulo invertido, con esta figura que hacía notar que había que romper ese espacio que para nosotras era como el gueto también. Bueno, encontré además en este archivo que estamos organizando eh, los periódicos de Lambda, que ya les enseñé el primero, pero por ejemplo este periódico que es muy bonito, este periódico lo diseñó Marta Noalart, no sé cómo hacer que se vea porque ya está muy oscuro aquí, ya se hizo noche acá en la casa. Este es un periódico color fuchsia y básicamente este periódico está destinado a mujeres. Nosotras, que éramos un grupo mixto, veíamos también la necesidad de tener espacios solo para mujeres y empezamos a crear los jueves de mujeres. Después se repitieron estos espacios de los jueves, incluso en discotecas y en algunos espacios se hizo como la tradición de tener los jueves de mujeres. En esos jueves de mujeres hacíamos de repente conferencias, pláticas. Hace unos días vi, por ejemplo, que alguien estaba convocando a la lectura de la novela Amora, que fue realmente la primera novela, no nada más con temas de lesbiana, sino escrita por una mujer lesbiana, y una poeta amiga, ¿no? La doctora maravillosa Rosa María Rofiel. Rosa María Rofiel nos regalaba su tiempo y le invitábamos a hablar de Amora, y era verdaderamente muy importante hablar de la literatura, que ahora a lo mejor ya tenemos un grupo importante de mujeres que se atreven a escribir sobre su libertad de manera, su libertad sexual, ¿no? De manera poética o de manera novelesca, pero Rosa María Rofiel fue pionera en eso. A lo mejor también es otro nombre que hay que reivindicar. Tenemos que reivindicar muchos nombres en la historia en este país. Bueno, otro periódico se llamaba Nuevo Ambiente. En este número, que era de 1981, la portada, si vemos, está una compañera en una marcha, ¿no? Esta compañera es Meche Sansores, una gran compañera muy destacada que hace años vive en los Estados Unidos y que pues ha trabajado mucho por la comunidad latina en los Estados Unidos, e incluso los Estados Unidos Migración le reconocen todas estas aportaciones, al igual que le han reconocido a Gonzalo Aburto, nuestro gran compañero que vive en Nueva York y que ha sido pionero de las luchas
por las personas que viven con VIH-Sida y parte del movimiento importantísimo de ACT UP en los Estados Unidos y en América Latina. O sea, nosotras desde Lambda no nada más hicimos un movimiento nacional, puedo afirmar que contribuimos al movimiento internacional, no nada más siendo parte de la ILGA, por ejemplo, nuestro compañero Marco Osorio fue un compañero destacadísimo, que como era políglota, igual que Claudia Hinojosa, participaba en las conferencias internacionales y llevaba la voz de nuestro grupo a esos espacios. Quiero decir que también Lambda se involucró seriamente en la lucha por los derechos de lesbianas y homosexuales de otros países, en particular en Cuba, por ejemplo, ¿no? Nosotros estuvimos denunciando la situación en la que se vivía en Cuba. Hoy en día sabemos que se ha logrado mucho avance y a lo mejor nadie va a decir que nosotras desde Lambda y desde México hicimos mucho por que el gobierno cubano no reprimiera, no considerara a las y los las lesbianas y los homosexuales como parte de los desechos del capitalismo, porque casi que nos decían así, ¿no? Que éramos los desechos de la burguesía, y desde ahí era reprimido el ser lesbiana y ser homosexual en Cuba. Entonces nosotras hicimos mucho trabajo de incidencia en la embajada cubana y algunas compañeras incluso de Lambda viajaron a Cuba y luego recibimos a compañeras cubanas en México. Hicimos un trabajo, digamos, de concientización internacional. Eso también es muy importante que lo digamos porque nos involucramos contra la represión de homosexuales en Irak, por ejemplo, nos involucramos por la lucha de los derechos laborales de un maestro en California que fue despedido por ser homosexual. O sea, esta perspectiva internacionalista también nos dio una posición y una fortaleza que quizá hoy tendríamos que estar recuperando porque todavía a nivel mundial no hay todos los avances que quisiéramos hubiera en términos de los reconocimientos de las libertades de las personas lesbianas y homosexuales o ahora de la diversidad LGBTIQ o las llamadas disidencias. Estaremos en contacto, les podemos dar ya próximamente algún correo. Quien sea estudiosa o estudioso, pues tenemos mucho material. Ojalá nos ayuden a organizar y a sistematizar todo ese material que tenemos. Hola Trini, qué gusto hablar contigo. Primero decirte que te admiro muchísimo, que escucharte es un aire fresco en la discusión. Y ahora con este recorrido histórico que hemos vivido, ¿cuáles consideras que son las claves para nuevamente volver a articular un movimiento? No es que esté diciendo que esté desarticulado, pero lo que digo es que en medio de esta fragmentación de movimientos, ¿cómo, si tú tuvieras que enlistar como si fuera un instructivo de cocina, como el de Rosario Castellanos, cuál sería esto para articular un movimiento frente a lo que ya tenemos ganado? ¿No? Un poco Mira, de ahí va la historia. yo creo que ser parte de los movimientos es importante. Yo soy parte del Frente Nacional, Frente Feminista Nacional y de la sección Morelos del Frente Feminista Nacional. Una de las demandas de este frente tiene que ver con los derechos de las personas, de las lesbianas en particular, ¿no? Sin embargo, hay temas en los que ahora parecería que estamos verdaderamente muy divididos, muy divididas, y el gran problema es que ni siquiera nos atrevemos a sentarnos a discutir, como es el tema del llamado trabajo sexual, el tema de infancias trans, que no es lo mismo de las personas trans adultas, que sería otra cosa, los vientres de alquiler, esos temas están verdaderamente fragmentando mucho el trabajo, la lucha de las feministas o de los feminismos, que incluso hoy en día hablamos en plural. Sí, en lo personal creo que hace falta sentarnos, escuchar, reflexionar conjuntamente y ver qué tendríamos que hacer, a lo mejor por sobre nuestras diferencias, porque yo he estado en discusiones, por ejemplo, donde llegan compañeras trans y su nivel de estridencia
de gritos, de manipulaciones corporales, incluso no permiten que se escuche otra voz más que la de ellas. Y eso verdaderamente es muy agresivo. Tendríamos que pensar en un código de ética, que además le voy a decir que a lo mejor esto no es nuevo, ¿no? Cuando nosotras estábamos en Lambda con frecuencia desde el FAR, también nos querían eh, no incluir, nos querían no escuchar, porque el FAR reivindicaba como mucho de su trabajo con trabajadoras sexuales que entonces llamábamos o se llamaban vestidas, no eran ni siquiera travestis, o eran travestis o se autodenominaban vestidas. Entonces, bueno, el FAR decía que eso era lo más destacado y la vanguardia, y cuando íbamos a las marchas quería que ellas fueran a la cabeza de las marchas y nosotros que no, y entonces nos discutíamos, pero había algún diálogo. Hoy en día creo que el diálogo no está presente, que dentro de todas estas cuestiones hay quienes, pues, no sé si radicalismo, yo me puedo ubicar que he sido una persona radical, intransigente en muchas cosas, pero no, pero sí quiero dialogar, sí quiero escuchar también, sí quiero aprender. Y las compañeras que no permiten ese diálogo me parece que han empobrecido la perspectiva de los feminismos, del movimiento lésbico homosexual o ahora llamado de las disidencias sexuales. Creo que hay modas, yo ubico ahora muchos chicos y chicas que se autodenominan no binarios y en realidad no hay un análisis de por qué ser no binarios. Parecería que ser no binarios es pintarte el bigote y usar tacones al mismo tiempo o como reproducir parte de los estereotipos de género que nosotras discutíamos mucho como una cuestión que había que de construir, no reforzar, sino de construir, ¿no? Bueno, pues esa es mi idea. Creo que nos falta hoy en día escucharnos, espacios de diálogo y de respeto. Nos estamos viendo, mucho gusto, compañeras. Que estén bien. Bye. Gracias, Trini. Justo me quedé pensando mucho en este diálogo que ahora se tiene entre los trans y los TERFs y cómo eso ha generado una polarización en las ideas. Pero agradezco mucho lo que nos cuentas, lo que nos comentas y para no monopolizarle el diálogo, le cedo la palabra a alguien más que tenga dudas.